Últimamente se habla mucho de un bloqueo comercial a Venezuela por parte de los Estados Unidos, lo que ocasionó una serie de discusiones y debates sobre el tema. Se hizo incluso una analogía sobre lo ocurrido en Cuba desde hace ya varios años y la situación del por qué su fracaso económico. Hoy veremos qué significa el bloqueo, cómo se originó y si es responsable del atraso económico en los países izquierdistas. En la década de los 50 existía una fuerte lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, cada uno con países representantes. Al final sabemos que la Unión Soviética terminó adoptando una economía de libre mercado y dejó sola a Cuba sin apoyo. Muchos acusan al imperialismo como el culpable de la debacle económica de Cuba, por haber impuesto un bloqueo que le impedía progresar económicamente, ya que no le dejaba comerciar con el mundo. Tal premisa es una falacia, y es tan solo un falso argumento para justificar el mal rendimiento económico de Cuba. En 1916, Lenin publica el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, en el cual acuña esta frase tan usada por los políticos de izquierda. Muchos no saben de qué se trata el libro, pero sí saben que Lenin era comunista y que la ideología que impuso trataba de destruir todo sistema que esté basado en el libre mercado. Ya en la década de los 60, la Unión Soviética apoyaba a todo movimiento que puede estar en contra del imperialismo y financiaba a los grupos y caudillos que puedan implementar su ideología en otros países. Entre estos caudillos tenemos dos exponentes muy conocidos por su fama mediática: el caudillo cubano Fidel Castro, y cómo no olvidar al ícono por excelencia de los revolucionarios de izquierda, el autonombrado comandante Che Guevara. Cuba en los años 50 era una de las ciudades más atractivas del mundo, llena de casinos y lugares turísticos. Este movimiento económico generaba miles de empleos y si comparamos el ingreso económico generado en ese entonces, estaba muy por encima de muchos países en Latinoamérica. Hay grandes mentiras de los grupos de izquierda sobre Cuba. Una de ellas es la que indica que Cuba era el patio trasero de América, o de que en la época de Batista existía un 70% de analfabetismo, o también de que los terratenientes eran seres malvados y generaban condiciones de esclavitud. Estas mentiras no tienen base y no pueden probarlas hasta el día de hoy. Pero cegados por tales falacias, se originó un grupo guerrillero, liderado por Fidel Castro y el Che Guevara, el cual culminó con la toma del poder y el derrocamiento del presidente Batista en 1959. Una vez en el poder se impone una política económica de carácter comunista, expropiando bienes y capitales de carácter privado para pasar a ser de carácter público, y apoyados por la Unión Soviética en ese entonces, empezaron una fuerte campaña en contra de los Estados Unidos. Vamos a entender qué pasa con una expropiación o nacionalización. En un país libre hay empresas y bienes de propiedad de empresarios que pusieron su inversión, tiempo y esfuerzo para poder generar dividendos. Ante grupos de izquierda que no tienen beneficio directo y que no pueden generar ingresos por su incapacidad, surge la protesta como medio de queja a su condición. Entonces, supuestos líderes se amparan en estos grupos y a nombre del pueblo toman el poder. Ellos quitan los bienes sin invertir ni un centavo y sin la más mínima intención de indemnizar a los propietarios, que lo pierden todo y los dejan sin nada. Eso fue lo que aconteció en Cuba. Expropiaciones a capitales privados, principalmente en capitales de origen estadounidense, se vieron afectados. Sumado a eso, a la poca capacidad de manejar correctamente los recursos de un país por parte de estos caudillos revolucionarios, no pudieron indemnizar ni trataron de hacer efectiva la indemnización a los propietarios. Junto con la ley de reforma agraria que implantó el nuevo gobierno comunista de Castro, hizo que los precios del azúcar se vieran afectados en las importaciones hacia los Estados Unidos, ya que pedían alícuotas cada vez más altas, lo que hizo del azúcar cubano un producto no rentable. Una serie de reformas de carácter económico que eran insostenibles en el largo plazo para los Estados Unidos, ya que Cuba quería vender a los Estados Unidos insumos con precios exorbitantes que no eran rentables. Además, habían países que producían los mismos productos y generados en economías de escala, lo que hacía que sus insumos fuesen más baratos y rentables.
Entonces recapitulemos los puntos principales de la política del régimen castrocomunista: expropiación de bienes y capitales provenientes de privados, y en especial de capitales provenientes de los Estados Unidos; medidas cubanas no rentables para los Estados Unidos sobre productos de exportación hacia ese país, principalmente en el azúcar; una fuerte política contra los Estados Unidos y apoyo a cualquier propuesta que pueda afectar la integridad de ese país. Pues sí, Cuba apoyaba cualquier intento de afectar la integridad de los Estados Unidos. En octubre de 1962, Cuba aceptó a la Unión Soviética pueda montar misiles nucleares balísticos en su país contra los Estados Unidos, lo que ocasionó la crisis de misiles que casi origina la Tercera Guerra Mundial. Por las razones expuestas, el 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy firma la Proclama Presidencial 3447, el cual sienta las bases para el denominado bloqueo económico a Cuba. Pero veamos cuáles son los principales puntos de este famoso bloqueo que supuestamente afectó al crecimiento económico de Cuba. En su primer punto, indica que los Estados Unidos no comerciarán con Cuba debido a que no existe una buena relación y los ciudadanos podrían salir muy perjudicados, y por sobre todo a que no existen garantías de que sea un buen negocio sano y rentable si negocian con Cuba. Otro de los puntos era la prohibición de enviar o recibir dinero desde los Estados Unidos o desde cualquier otro país hacia Cuba. También se concedió unos permisos especiales para aquellos que hagan turismo, ya que estos movimientos de dinero podrían financiar programas armamentísticos o promover fondos para causas en contra de los Estados Unidos. Se prohibió ingresar a los Estados Unidos cargamentos provenientes de Cuba, ya que los ingresos generados obviamente sirven para apoyar económicamente una política que va en contra de los Estados Unidos. Estas y otra serie de restricciones más se dictaron a modo de frenar cualquier acción que puedan afectar a los Estados Unidos, o en las cuales Cuba tenga interés de involucrarse, ya que podrían afectar de una u otra manera a la seguridad nacional de ese país. Entonces, estas medidas se dictaron para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de su política económica. En 1996, la denominada Ley Helms-Burton tan solo actualizó la proclama de 1962, con una ley en la época en que el comercio ya era globalizado y ponía en peligro la estabilidad económica de los países con los que Estados Unidos comercializaba, ya que Cuba, mediante la ONU y otras organizaciones, quería forzar a que los países vuelvan a comercializar con ella, de manera casi obligada, sin pensar en el prejuicio económico que podría causar el nivel de precios mundiales, solo por querer obligar a los demás países a comprar productos cubanos que no eran rentables y que eran de mala calidad. Así es como se originó el fenómeno del llamado bloqueo, y que muchos progresistas o izquierdistas critican tanto y creen que Cuba salió perjudicada económicamente por este bloqueo. Y ahora, volviendo al tema original, vemos que a Venezuela se le impondrá una serie de sanciones económicas debido a que Venezuela tiene preceptos similares a los que tenía Cuba en ese entonces contra los Estados Unidos: expropiación de bienes y capitales provenientes de privados, en especial de capitales provenientes de los Estados Unidos; medidas venezolanas no rentables para los Estados Unidos en materia económica sobre productos de exportación hacia ese país, principalmente en el petróleo; una fuerte política en contra de los Estados Unidos y apoyo a cualquier propuesta que pueda afectar la integridad de ese país. Venezuela abiertamente ratificó su apoyo al Estado Islámico de Irán, el cual sigue un programa de armas nucleares y no son precisamente amigos de los Estados Unidos, ya que apoyan a muchas organizaciones islámicas terroristas que atentaron en contra de los Estados Unidos y otros países de libre mercado. Expliquemos más detalladamente lo que es la sanción económica. Básicamente es la premisa que dicen los Estados Unidos a los demás países, que si negocias con estos países, entonces no negociarás conmigo. La decisión es libre para los países del mundo y finalmente los países deciden con quién negociar y obviamente negociarán con los Estados Unidos. Bueno, este país tiene uno de los mercados más grandes del mundo. Es decir, su sociedad de consumo hace que prácticamente un negocio sea rentable, debido a que hay un mercado muy grande dispuesto a adquirir productos que satisfacen miles de requerimientos. Este país tiene uno de los mercados más grandes del mundo, es decir, su sociedad de consumo hace que prácticamente un negocio sea rentable, debido a que hay un mercado muy grande dispuesto a adquirir productos que satisfagan miles de requerimientos, desde insumos tecnológicos hasta servicios de descanso y placer. Sea cual sea, el mercado norteamericano genera 14.7 trillones de dólares.
Irán, Cuba y Venezuela no llegan ni a la milésima parte de la economía norteamericana. Los bienes o servicios que producen no son competitivos en el mercado mundial ni son rentables para los empresarios e inversores, así como tampoco tienen un mercado que pueda ser atractivo para la inversión. Por ello, los países del mundo en su mayoría prefieren comerciar con Estados Unidos y no con ellos. Estas son las razones del famoso bloqueo a países de izquierda. No son normas para perjudicar, sino sencillamente Estados Unidos no juega con aquellos que quieren hacer trampa o que quieren perjudicar al libre mercado o dañar la integridad de algún país solo para seguir sus preceptos ideológicos. Si te gustó el video, no olvides darle like en la parte inferior y suscribiéndote ayudas al canal para poder seguir subiendo videos como este y así podamos crecer.